que te ayude, Ana. Este es el espacio en el que todos tenemos un poco la palabra. María José Trápoli, que es experta en estos temas de filosofía de la ciencia y lógica. Supuestamente nos va a dirigir mucho mejor de lo que podamos hacer nosotros, cualquiera de nosotros. Hay que hablar un poquito más fuerte porque ahora hay micro. Bueno, pues decía eso, que vamos a abrir el punto de debate. José Trápoli, que es experta en filosofía de la ciencia, conoce bien estos asuntos y nos va a ayudar a acotar sobre todo el debate sobre los problemas que se han tratado en esta sesión y a sacar cosas en claro, definitivamente. Entonces, le doy la palabra a ella, que es la que pone las cabezas. Había uno. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero deciros es que pediros disculpas porque me acabo de incorporar porque por hacer el trabajo no podía venir antes, entonces pues me he perdido, por desgracia, todas las cosas que se han hecho aquí, excepto lo que ha pasado esta tarde. Entonces yo simplemente me han pedido, con muchísimo gusto voy a hacerlo, es moderar esta sesión de debate. Bueno, moderar esta sesión de debate, no voy a utilizar el micro para daros mi opinión porque me parecería estar chupando cámara con muy poca vergüenza, no lo voy a hacer. Si acaso luego quiero, se me ocurre que haya algo que pueda aportar, lo diré, pero que en principio simplemente voy a dar la lista de los temas que a mí me parecen relevantes, de las cosas que habéis debatido aquí. Por otra parte, tengo que decir, yo no soy experta en laicismo, y soy tan experta en laicismo como todos los que estamos aquí. O sea, yo me dedico a arreglar la filosofía, la ciencia, las cosas. Pero que la cuestión del laicismo me interesa como a vosotros, de una manera un poco, como nuestro, digamos, por el aspecto social, la vocación política que todos tenemos en algún sentido, pero que no es mi profesión. Entonces, en ese sentido, yo no, digamos que no tengo más conocimiento que ninguno de los que estamos aquí acerca de estas cuestiones que nos van a preocupar, ¿no? Normalmente, cuando alguna vez he tenido que hablar sobre estas cuestiones, sobre estas u otras relacionadas que ahora veremos, lo primero que siempre pienso es los temas estos del laicismo. Hay dos problemas aquí involucrados, digamos que son globales y son metodológicos. El primero es que estas cuestiones del laicismo y no laicismo levantan pasiones, desgraciadamente. Y a pesar de que cuando estamos en otros contextos podemos decir que la pasión ayuda a la razón, es falso. La pasión no ayuda a la razón. Y cuando la gente se pone a debatir como si se lo tomara en términos personales, al final no llegamos a ninguna conclusión. Por tanto, es muy importante que a veces somos capaces de rebajar el tono sentimental, el tono de las tripas. Aquí no hay problema, porque todos más o menos somos de la misma cuerda, pero todos sabéis que a veces tenemos que lidiar en otros foros donde no todos somos de la misma cuerda. Entonces hay que procurar poner un poco de distancia entre nuestras opiniones y nuestros sentimientos. Eso es una cosa. Y la segunda es, temas estos como del laicismo y todas las cosas que se han debatido aquí, son temas enormemente complejos desde un punto de vista conceptual. Y es muy importante no confundir los conceptos, no confundir los términos. Es muy importante separar los temas con mucho cuidado, porque si no, toda la confusión que nosotros tengamos son armas a nuestros contrincantes, ¿vale? Entonces, de lo que yo he oído aquí, me parece que cosas importantes, se han dicho muchas cosas importantes, pero que se pueden dividir en 4 temas que están relacionados, pero que son completamente distinguibles. El primero es la cuestión de qué es el laicismo y dónde nos colocamos. Fermín lo ha clavado.
efectivamente, el laicismo no tiene nada que ver con el debate entre ciencia y pseudociencia. He dicho que voy a dar mi opinión, borrar lo que he dicho. Uno de los temas, el laicismo, o sea, ¿dónde está el nivel en el que tenemos que debatir de laicismo? Solamente voy a decir una cosa, para mí el laicismo es un ingrediente esencial de la democracia y por tanto, si no hay laicismo, no hay democracia y por eso yo creo que no estamos en un estado completamente democrático. Lo digo así con la moderación que me caracteriza. El segundo tema que no tiene nada que ver con la cuestión del laicismo es el debate entre ciencia y pseudociencia. Y eso tiene que ver con cuáles son los filtros que necesitamos tomar en consideración para aceptar opiniones como suficientemente justificadas para tenerlas en cuenta en nuestra vida teórica y práctica. Es un tema completamente distinto, además es ortogonal con el anterior, porque uno puede ser un absoluto creyente o un místico y sin embargo meterse en el laboratorio y ser un científico de primera y no admitir ningún tipo de interferencia por parte de la pseudociencia. Digo, laicismo, ¿cuál es su estatus y en qué ámbito? El segundo, ciencia versus pseudociencia, que es el debate que hemos tenido alguna vez en la universidad, pero el tercero que tiene que ver con la universidad es la discusión entre vida y dinero público y vida y dinero privado. No tiene nada que ver con ciencia y pseudociencia. No tiene nada que ver. Todo tiene que ver con todo. Sobre todo si nos lo dejáis en manos de los filósofos, verán que rápidamente trazamos los puentes. Pero son temas distinguibles. O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué se puede hacer con dinero público y qué no se puede hacer con dinero público? Y en cuarto lugar, un tema que me ha parecido muy interesante, que es el tema de los símbolos y las banderas. Aquí también hay mucha tela que cortar, como hablamos de banderas, eso. Y es la cuestión de los símbolos, el respeto y la buena educación. O sea, tenemos que distinguir entre las cuestiones penales y las cuestiones de respeto. O sea, yo no le cortaría el cuello a una persona que tenga una bandera, pero a mí me molesta profundamente cuando en los campos de fútbol se quita al himno del contrario. ¿Por qué? Porque me parece una mala educación. ¿Tiene eso que ver con Mahoma? No tiene nada que ver con nada. Y pienso de las banderas de los clubes de fútbol lo mismo que de los símbolos religiosos. ¿Vale? Entonces ese es otro nivel que no deberíamos de confundir. Yo he pensado estos cuatro. Si alguien piensa que habría que añadir otro, estamos a tiempo, cerramos los temas y vamos a otro. ¿Parece? ¿Algún tema que se nos haya quedado? Vamos, a mí se me haya quedado. El tema de la globalización. Que acota un poco, porque globalización. Pero eso mañana, Antonio. El egocentrismo. ¿Queréis que lo habla? No sé, mañana tenéis... Que mañana hay un bloque de eso. Vale. Entonces lo dejamos. Vamos a centrarnos más, que si no, no tenemos tiempo. Si no, no tenemos tiempo, vale. A 8 van ya. Ese tema, Antonio, mejor mañana en la segunda sesión que tiene que ver con laicismo, neoliberalismo, conciencia de clase, Vale, como quieras. Una cuestión que no sé si está siempre aquí, que la mencionó Andrés entonces, es la cuestión de las decisiones políticas que se pueden ser basadas en condiciones particulares, en creencias. Sí, experiencia y eso, decisiones políticas basadas en creencias no fundadas. Yo no sé si entiende, podemos dejarlo aparte y vemos a ver dónde podemos encuadrarlo. Quizá en la primera parte del laicismo y la decisión que pienso del asunto jurídico. Bueno, pues se abre el debate, si os parece bien, empezamos con el tema, a ver a dónde llegamos con el tema de qué es el laicismo, cuál es su estatus, qué queremos decir cuando uno se declara laicista, etc. Yo que tengo una pregunta que me gusta hacer mismo, porque se ve que no es el mismo, ¿verdad? Mira, cuando hablabas de la votación que ha hecho de laicismo, ¿me escucháis ahí al fondo? Vale. Yo te voy a plantear dos escenarios. Una manifestación antiabortista de personas que creen que el feto tiene vida, ¿no? Tiene alma. Y una manifestación anti-wifi de personas que creen que el wifi es nocivo. Entonces, son dos manifestaciones anti-racionales, digamos, que pasan de la esfera privada a la pública, ¿no? Digamos, están interfiriendo en mi vida, ¿no? Yo
no tengo por qué aguantar ni a uno ni a otro, ¿no? ¿Son dos temas distintos o es el mismo? Porque ahí son dos cosas distintas, la misma. Yo puedo darte un punto más. Es que esas personas que están anti-wifi, a lo mejor son adoradores de la nueva era no sé cuánto, entonces a partir de ahí yo tengo una creencia un poco más racional y en realidad es una religión más, ¿no? ¿Hasta qué punto piensas tú que lo que has dicho de tu argumento tiene que ver con...? Tiene que ver también con lo que apunta aquí. Bueno, vamos a ver. Primero que hay que delimitar qué tenemos como público. Hay una cuestión que es el derecho a tener tus propias convicciones, también es a expresarlas y hacerlas públicas por cualquier medio. Y cuando se reconoce el derecho a tener una religión y culto, también es a manifestarla. Y que pidan el permiso, como todo Dios, y hacen su manifestación. Entonces, el derecho a manifestarse contra la wifi o contra el aborto es un derecho democrático. Es que público es hacer, pero cuando hablamos de público, estamos hablando de las instituciones públicas políticas, ¿sí? que es distinto. Es decir, la calle es público, no es algo que haces en la calle, pero no es público de aquello que nos concierne a todos. Yo no voy a una manifestación antiabortista y ellos van por esa calle, ni a lo mejor ni me meto con ellos, además le respeto el derecho. Ahora, lo que pasa es que hay dos cosas diferentes. El problema es que anti-wifi, pues bueno, expresan no sé qué, una opinión, una creencia, y lo malo es cuando una creencia quiere ser el fundamento de una ley que afecta a todos. Y ahí es donde, según lo que comentaba, no tenemos más remedio que lo podemos discutir en un parlamento solo en términos políticos y de racionalidad compartida. No, porque usted no me puede imponer una norma que a todos afecta en nombre de una creencia que es una creencia. Entonces, primero dos cosas. Distinguir que hay la trampa de las palabras. Público, manifestación pública, es el derecho de todos a sus ideas, tengan mayor o menor valor, a expresarlas, manifestarlas, etc., hacer una manifestación. Pero eso es distinto de cuando hablamos de la res pública, que es el terreno de los derechos y deberes comunes. Es distinto. Y ahí es donde decimos lo privado no entra. Lo privado no, porque estamos hablando, y efectivamente hay una contradicción cuando desde una creencia privada quiero fundamentar una norma que obliga a todos. Ahí es cuando decimos a usted no le obligamos a que aborte, pero usted no puede prohibir en nombre de que cree que hay un alma. Es complicado, porque hay argumentos que no son simplemente el creer que hay un alma, es hasta cuando se considera que una persona el dichoso gallardón, el concebido, o algo así, una persona microscópica, ese concebido ya, le otorga derechos que no están reconocidos en ningún sitio, porque no se lo reconoce todavía como sujeto de derechos y como un individuo, como persona humana. Ni siquiera se lo reconoce. En Valencia, sí. A la hora de matricular. Entonces, A ver, si me matricular los pensarlo, ¿es matricular o qué? Yo no veo entrar a la cuestión de las creencias privadas en política, porque hay creencias y, digamos, convicciones políticas, y eso es una cuestión que no tiene una base racional. Hay cosas que tienen su base racional y hay que saber determinar a todos los datos objetivos, pero hay distintas sensibilidades, distintas convicciones políticas, y eso lo podemos equipar a la creencia, que no sean creencias mías, son un conjunto de convicciones. Y eso parece ser parte fundamental del juego político. Entonces, ahí veo yo una dificultad a la hora de decir que las creencias no pueden afectar a la decisión política. Que tú te ponemos el límite entre creencia y convicción. no, pero quiero decir,
podemos monopolizar el debate, o sea, monopolizar no es la palabra, eso ya es, pero que podéis debatir siempre y cuando no haya otras personas que quieran intervenir, lo que no podemos es tener Estamos en un terreno muy difícil, porque el que cree que el aborto es un crimen está hablando de un delito, ya no de pecado. Está hablando de un delito. Y entonces, efectivamente, es un terreno político, y legal y jurídico, lo que se considera, como hemos dicho. Lo que pasa es que ahí le obligas a decir, más allá de tu creencia, tenemos que llegar a un terreno de racionalidad común. Te obliga a la política, porque estamos hablando de lo común, de una norma que nos va a obligar a todos. Y entonces, es decir, mire usted, de creer que tiene un alma, ahora te pueden dar razones, el que es antiabortista te puede dar razones que son políticas. Es decir, ¿me entiendes? Es decir, yo considero que un aborto a no sé cuántos meses es un crimen. Bueno, pues habrá que discutir cuando consideramos que un feto puede desarrollar una vida individual al margen de la madre que lo tiene, cuando es algo diferente y tiene la posibilidad de desarrollarse como persona. Es un terreno que no es fácil, dentro del movimiento feminista y en este tema reconocen que tiene su dificultad. Ahora, no me dé usted la razón de que usted cree que la soplable y a la celulita esa microscópica ya tiene una mano. Ahí no puedo decir, eso no puede ser la razón. Yo sé que claro, que cuando hablamos de decisión política en el terreno económico, por ejemplo, de política de derecha, izquierda, ideología marxista, otra, y se trata de condiciones particulares, que efectúan las decisiones políticas. Pero tú tienes que decir que estás hablando en nombre del interés general. La razón que des, sea de lo que sea, es que es una norma que es para el desarrollo de los derechos generales, que ahí está el problema. Para decir, mire usted, la democracia no es cuestión de mayorías y minorías, antes que eso es derechos humanos que se han ido perfilando y definiendo y hay un acuerdo general sobre ello. Y mayoría-minoría será de cómo se aplica, pero una mayoría no puede eliminar derechos fundamentales reconocidos. He subido con los votos. Eso es lo que se está haciendo ahora mismo, nos están quitando derechos fundamentales con la cara. Claro, eso es ilegítimo. Y Pero- me meto con los políticos, incluso de izquierda, que dicen como tienen mayoría, tienen derecho. Como tienen mayoría, no tienen derecho a laminar derechos fundamentales Están reconocidos. quitando derechos Porque es el referente. fundamentales. Es el referente que tenemos de derechos humanos y de las propias constituciones cartas magnas. Pues ahí Que digan está. que estos derechos son reconocidos para todos. ¿Y por qué se les permite? ¿Por qué lo hacen? Eso lo permitimos. Porque el pueblo no se da. Bueno, quería dar para permitir. ¿No cree entonces que lo que tenemos es una creencia de primera y creencia de segunda? En el sentido de que, por ejemplo, una creencia política, ¿vale? Primera creencia. Y no te voy a poner el ejemplo de la manifestación antiaborto, porque el aborto a lo mejor, pero voy a poner un tópico anti-matrimonio gay, por ejemplo. Una que sea más clara, ¿no? Parece ser que si tú tienes la creencia religiosa es mejor, o de primera categoría, y otras creencias igual de estúpidas, o no, pues son categorías. ¿No crees que eso te está cogiendo ese juego? Yo insisto que la creencia en las condiciones privadas son privadas, Sí. tienes derecho además a manifestarla públicamente, tú a nivel individual y a nivel colectivo con quien las comparsa, eso está reconocido, y el otro también a manifestar la suya contraria. Pero vuelvo a insistir, el problema es cuando eso se trata de traducir no en manifestación de una opinión, sino en norma política, ley. Entonces perdona que tú antes decías que el terreno de la pseudociencia no, de la creencia, es que toda creencia sin fundamento es pseudociencia, sin intentar hacer la ley, ¿no? Que en el sentido, por ejemplo, la medicina alternativa o la astrología, ¿no? Todas son iguales, entonces, en ese sentido sí tienen una unión igual que la religión. Vamos a ver, hay que distinguir, perdona, aquí ya termino. Vamos a ver, aquí no ha habido un proceso histórico de ideas absolutas, sino las iglesias han creído que la tenían revelada y que era intocable. Aquí lo que ha habido es un proceso de progreso, que decía también Andrés, que ha terminado, por ejemplo, en una declaración de derechos universales que en principio lo acepta el conjunto de la formalmente.
y el derecho a la vida, el derecho a la integridad, no la tortura, el derecho a tener techo, el derecho a tener un trabajo, una nacionalidad. Entonces, es un consenso de derechos universales, que solamente lo son en tanto en cuanto hay un consenso de reconocernos. Lo que pasa es que hemos llegado ahí. Entonces no me vuelva alguien que ahora con su ocurrencia, con su creencia particular, decir que está en contra de eso. Es decir, mire, tenemos que tener una base, por eso hacemos una constitución, si no, no existe Estado, ni democrático ni de derecho. Tenemos que estar sobre una base de leyes y reglas y derechos que nos reconocemos. A partir de ahí es posible una convivencia. Entonces, no me puedes decir que ahora se te ocurre irse para atrás. Lo hacen, está pasando y sucede, pero le negamos la legitimidad. Digo, ahí en algo nos tenemos que fundamentar. Al hilo de esto yo quería decir, es posible que nuestros representantes políticos en el Parlamento, cuando hay una cuestión un poco espinosa, den libertad de voto o voto de conciencia a los diputados. Es que no se está escuchando. Si nuestros representantes políticos, cuando hay un asunto que se sale de lo científico, de lo evidente o de lo que es sensible, se puede admitir que se laven las manos en el partido por no tener una idea o unos principios y dejen el voto libre y de voto de libertad de conciencia para cada uno, por no asumir la responsabilidad política. Yo creo que no, lo que pasa es que se basan en que hay cuestiones que ellos se comprometen, los políticos se comprometen a un programa. Lo que esté fuera del programa se debería de debatir fuera para ver qué opción tomar, ¿no? Pero cuando tú estás en nombre, porque tú no estás en nombre propio en el Parlamento, tú estás representando a una gente que te ha votado y tú te debes a esa gente, no puedes objetar. Porque si no, deja el acta de diputado, de concejal o de lo que sea, y que pasa al siguiente, porque no estás en nombre propio, estás representando a una gente y sobre todo a un programa. Lo que pasa es que Yo discrepo radicalmente de eso, en el sentido de que le damos la fuerza a la burocracia partidaria, en el que estamos poniendo en tela de juicio. Hace muy poquito ya no estamos hablando de ciencia, sino el propio gobierno declara de interés social Hazte Oír. Hazte Oír es una organización proabortista integrista completamente. Y entonces, en el propio Parlamento, teóricamente, ya no por la obediencia partidaria, sino por la obediencia que debemos a los derechos fundamentales, rebelarse contra esa imposición completamente en contra de absolutamente todo el edificio legal y de razonamiento que hemos tenido. Tendría que haber habido allí una réplica del conjunto casi de las fuerzas parlamentarias, con independencia de lo que digan los pastores. No, pero a lo mejor que no me he explicado bien, es que vamos a ver. Eso, el PP no lo llevaba en su programa, por lo tanto no lo deberían de haber planteado, y si lo plantean desde luego iba en contra de la Constitución, en contra de los derechos conquistados y demás, por supuesto que todos los demás partidos que no hayan propuesto eso se tenían que haber levantado y haber dicho no, esto no iba en el programa, esto no se somete a referéndum, ni se somete aquí a votación, ni se somete fuera de... Vaya, yo creo que se tenían que haber posicionado en contra. A mí me gustaría cambiar un poco los temas, con los temas que se han apuntado, porque creo que son interesantes y se ha hablado antes del debate, y apuntar un detalle cuando se habla de que la... No se me oye. Cuanto antes se ha apuntado de que la ciencia no compete al laicismo, sino que es los propios científicos los que tienen que decidir. A mí me
crea también cierta duda que estoy de acuerdo con eso, si los científicos tuvieran un poquillo de, digamos, de vergüenza, llamarlo así, porque que aquí en la Facultad de Medicina, o sea, el decano sea caballero de la Orden de San Juan de Dios, pues ya dice uno, hostia, pues sí. Entonces creo que si no al laicismo a alguien de fuera, también le tiene que tocar empujar en esa dirección de defender eso. Porque hoy en día, aquí en Granada, que Juan Antonio y algunos compañeros, María José y tal, se están partiendo, enfrentándose los compañeros y se ven aislados en ese tema. Si los deja a la comunidad científica de aquí, que campen por su lancha y tal, de aquí a nada pues está el creacionismo aquí Está ya. Desgraciadamente eso también podríamos hablar de tiempo. Yo quería hablar un poco de eso y quería hablar de una cosa previa, del laicismo y su estatus político habéis pasado, Habéis pasado completamente. Quiero decir, del laicismo y su estatuto jurídico-político, vamos, pasamos, pues ya estamos pasando. Que hay una cosa que yo, que cuando estaba escuchando el debate que estabais teniendo ahora y que quería haber dicho antes y se me ha olvidado, es que todos estos temas son independientes, pero hay un sustrato común que está por detrás y que es absolutamente esencial, y es la cuestión de la racionalidad, que es la cuestión que los filósofos estamos ahí partiéndonos también la cabeza para entender. Hay una utilización en estos debates muy poco cuidadosa de la palabra creencia. Creencia es todo. O sea, creencia no significa nada. Creencia es aquello que tú afirmas. Y puede ser una creencia política, científica, religiosa, buena, mala o medio pensionista, da lo mismo. No estamos ni a favor ni en contra de las creencias. Las creencias son la expresión de nuestros puntos de vista. Y ya está. Pero sí que hay una cosa muy importante para hablar de lo de las mayorías, las minorías y lo del aborto. Eso. El tema es absolutamente peliagudo, pero yo quería sí poner encima de la mesa dos cuestiones. La primera, por ejemplo, en el caso del aborto, que dice, cuando un concebido es una persona, y entonces, ¿qué pasa? ¿Le preguntamos a los científicos o le preguntamos a los curas? Yo diría, a ninguno. Es que no es una cuestión ni científica ni religiosa, es una cuestión política. Bueno, filosófica, ideológica, y decir ideológico no es malo. Es una cuestión que tiene que ver con la sensibilidad social. Últimamente, o por lo menos los filósofos hemos debatido a lo largo de la historia muchas teorías distintas de la racionalidad, pero la que a mí me gusta, que es la que últimamente tiene un poco de más éxito, es la idea esta de que la racionalidad es una cuestión compartida, no puede existir un ser racional único. Eso es una contradicción en los términos. ¿Qué significa ser un ser racional? ¿Por qué somos seres racionales? No porque sea una definición, sino ¿por qué somos seres racionales? Porque nos sometemos al juego de dar y pedir razones. Es decir, porque porque asumimos la responsabilidad de nuestras afirmaciones y estamos dispuestos a dar justificación de aquello que afirmamos si se nos pide. Es decir, es un juego en sentido filosófico. Entonces, la racionalidad es social, y una cosa que me parece fundamental es que es histórica y dependiente de contexto. Yo cuando empiezo, cuando a los alumnos de primero les doy clase algunas veces de filosofía de argumentación o de lo que sea, lo que siempre digo es, la gente se cree que en filosofía no hay progreso. En filosofía hay exactamente el mismo progreso que en ciencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un hito de progreso ético. Que ahora a nosotros nos repugne la violencia con respecto a los animales es un hito de progreso ético. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Debatiendo, discutiendo, pero no te das cuenta, o sea, es un proceso que lleva tiempo, etc. Y con lo del aborto pasa igual, aquí no hay soluciones simples. El feto a las 12 semanas es una persona. Yo alucino cuando oigo esas cosas. Mamá, me da igual, a las 12 o a las 36. Seremos los humanos de la sociedad que sea, no los científicos, pues si los científicos te pueden decir cuándo se le forma el sistema nervioso, eso te lo puede decir el científico, pero cuando es una persona, ¿cómo te lo va a decir? ¿Qué significa una persona? Tendremos que decidir qué queremos entender por persona. Por ejemplo, no quiero
Por ejemplo, el tema del proyecto simio. El proyecto de los grandes simios. El proyecto de los grandes simios es un proyecto científico, sí, pero es básicamente un proyecto ético. O sea, ¿es la idea de qué? Es la idea de decidir que vamos a ampliar el concepto de persona a individuos que no estaban antes incluidos bajo el concepto. Igual que lo de los matrimonios, que a mí me mata, lo de que no le llamen matrimonio, los matrimonios homosexuales, no le llamen matrimonio, claro, bonito, ya entendemos la cuestión. Si no le llamas matrimonio, cada vez que haya derecho a los matrimonios, los otros tendrán que pelearlos uno a uno. Mientras que si los llaman matrimonio, están incluidos por defecto bajo la misma comunidad. Pero es que eso no es matrimonio, ¿no? No, hombre, no lo ves claro que no es matrimonio, pero mira, la cuestión es, ahí no hay nada que mirar. Es una decisión, antes he dicho política filosófica o como queráis. Quiero decir que hay que, o ética, o sea, quiero decir que hay que tener cuidado con los niveles. O sea, respecto del aborto, ya digo, ni un científico ni un cura, ni un diputado. O sea, tendremos que debatir nosotros. Vale, sí, pero hay que quería también y después tú vale. Ha dicho que ni un cura ni un científico en el tema del aborto. Desde luego el cura pienso que no. Pero el científico sí que tiene algo que decir. Desde luego la solución no. Una solución ética, política, filosófica. Pero la opinión del científico en el tema del aborto ha sido muy importante en el sentido de que antes de poder tomar decisiones éticas tenemos que escuchar la aportación del científico. Es decir, si el debate es cuando un feto se puede considerar una persona, implica que es un individuo, ¿no? Una persona, un individuo. Claro, si el científico me dice que hasta cierta semana la célula bien puede desenvolverse como una o puede haber gemelos, es evidente que hasta ese momento uno no hay, puede haber uno, puede haber dos. Quiero decir, cualquier argumentación que me quiera decir que hay persona antes de ese momento es falsa, por razones científicas. Eso no quiere decir que es el científico el que me dice, pero la opinión de los científicos en temas éticos, políticos, etcétera, sí que hay que tenerla en cuenta. Es que cuando decimos que el científico no tiene, eso no es una cuestión científica, parece que entonces no hay nada que ha decidido de la ciencia. Claro, el científico, ojo, no hay que dejar la solución en sus manos, porque de luego el científico no puede hacer un experimento para decir lo que es una persona, pero la aportación que él nos hace sí que es relevante, sí que es muy importante. El método Gran Simio, pues hombre, la etología, la anatomía comparada, etcétera, da un montón de argumentos a favor de que tengamos en cuenta porque tienen derechos los grandes simios, etcétera. Es decir, si no hubiera sido por todo lo que nos aportan las ciencias naturales, posiblemente ni nos hubiéramos planteado a lo mejor si el tema de los derechos de los animales, el hecho en sí de saber cómo funciona el sistema nervioso y que si un animal le pincha, le duele, pues eso rompe el mito cartesiano de que son máquinas. Quiero decir que la ciencia yo creo que sí que tiene muchísimo que aportar, aunque sea un nivel previo. Es decir, la ciencia no nos va a dar la solución, pero la solución sí que depende, en cierto modo, de lo que sepamos científicamente, que no podemos excluir al científico diciendo no, en ética no tiene nada que decir. Yo creo que sí. Pero perdón, se está hablando de la ciencia como si fuera una cosa neutral y objetiva, y la ciencia tiene tanta ideología como la religión o como la política. La ciencia no es neutral. Por lo tanto, el deísmo es someterse probablemente a la razón, pero no poner absolutos más allá de ello, porque todos sabemos estudios científicos terribles y espantosos. En la época del nazismo, los científicos avalaron conclusiones espantosas. Así que la ciencia tiene ideología, no lo olvidemos. Sí, yo quería, sí, estás tú y luego también aquí, pero quiero recordar. Vale, es que no, que quiero responder porque ha sido una interpelación directa y por eso quiero responder, y la cuestión es que tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo aquí considero que estoy entre amigos y por eso me puedo permitir el lujo de hablar así, con un poco o sea, con menos cuidado. Pero son cuestiones distintas, quiero decir por lo siguiente. La cuestión es, cuando tú tomas decisiones ideológicas, políticas, éticas o filosóficas, me da igual como lo llamemos, esas decisiones deberían de estar lo más informadas posible. Entonces, en este nivel entra la ciencia. Pero fíjate que lo que es el conocimiento como tal puede ayudar para un lado y para el otro.
Porque, digamos, nuestro ministro de Justicia puede decir, vale, antes de que se dividan las células, no sabemos si van a ser trillizos, ahí seguro que hay ya al menos un hijo de Dios. Lo que pasa, Dios sabe cuánto, tú no. Vale, quiero decir, que la cuestión de las apelaciones, que yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que cuanto más sepamos, mejor podremos decidir, pero que no hay una relación directa ni automática, ¿vale? Quiero decir, y por ejemplo, con el tema de los grandes, del proyecto de grandes simios, incluso con el tema de los derechos de los animales, hombre, naturalmente que hemos aprendido mucho. Si un sistema nervioso es prácticamente idéntico al sistema humano, nosotros sabemos que si a un perro le pegan, le duele. Pero hay gente que piensa que no. ¿Vale? Gente, quiero decir, ¿sabes lo que quiero decir? ¿No? Incluso filósofos, que mantienen, filósofos además de izquierda y razonables y demócratas y no sé qué, que piensan que hay un salto absolutamente insuperable entre el nivel del animal y el nivel humano. A mí eso me parece un defecto ético, pero me lo parece, tendré que argumentar. Perdón, le toca a José Antonio, luego usted y luego por aquí la nuestro compañero, ¿verdad que sí? Pero hacemos Antonio. Vale, Antonio, perdón, ya sé quién era. Tengo la cabeza que me voy a repetir, iba a decir algo muy parecido que ha dicho Andrés. Quizá poner más ejemplos. Hay muchas decisiones, digamos, éticas que están basadas en argumentos que se pueden refutar desde el punto de vista científico. Por eso es cuando se dice que un cigoto tiene alma, desde el punto de vista científico se puede decir que eso, que dónde está ese alma, ¿no? O cuando se dice que la homosexualidad no es natural, pues se puede poner cientos de ejemplos de homosexualidad y otro tipo de comportamientos sexuales que llamaríamos de aberrantes, que son naturales, que están en la naturaleza. Pero la ciencia no puede tomar decisiones éticas, estéticas, sentimentales, pero sí puede aportar datos para refutar las decisiones que están tomadas sobre bases falsas. Otra cosa que quería comentar es, cuando me has dicho antes, José, que todo se puede considerar creencia. Yo eso no lo veo claro, porque por lo menos en el lenguaje que usamos habitualmente, los que no somos filósofos, yo no entiendo que se diga que la ley de la gravedad o que la teoría de la evolución son creencias. Eso digamos que son afirmaciones, son hipótesis, teorías, leyes que tienen un soporte experimental, racional, etcétera, etcétera. Y normalmente se dan los términos de creencias para las afirmaciones que no tienen ese fundamento. Y en ese sentido también yo quiero aprovechar para decir que desde el punto de vista del laicismo sí veo una intervención entre la cuestión de ciencia y pseudociencia. Y cuando algo científico dice que claramente no tiene un soporte científico, es una pseudociencia, es una creencia, entonces ahí podemos intervenir los laicistas cuando se pretende introducir esa pseudociencia, esa creencia en el ámbito público en el sentido que decíamos antes, ¿no? Cuando se dan cursos en la universidad sobre eso, los laicos creo que tenemos derecho a intervenir los laicistas para denunciar que se está invadiendo el terreno público desde las creencias, igual que cuando ocurre con la religión. Y finalmente quería comentar sobre lo que tú has dicho antes sobre que la ciencia no es neutral, etc. Desde luego, los aspectos sociales de esto tendría mucho debate, ¿no? Los aspectos sociales de la ciencia, el desarrollo de la ciencia, qué es lo que se financia, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de todo eso, el método científico que busca la objetividad y los resultados que se van alcanzando en ciencia no dependen de la ideología, no es algo que vaya y venga, sino que son resultados que sí hay un progreso científico y con mucha precisión. Le dice, por lo menos la religión siempre lo dice de lo que sea, pero los científicos una vez deciden una cosa, después deciden otra, y esa es una idea que no hay que ser clara. Evidentemente no es así, hay un progreso científico que se basa precisamente en esa provisionalidad de la ciencia, eso es lo que paradójicamente le da fuerza. Es el sistema menos malo como la democracia. Exacto, no, pero menos malo, pero con mucha diferencia. Con mucha diferencia es el mejor sistema que hemos encontrado para alcanzar pequeñas verdades objetivas y ir avanzando. Sí. Pero yo lo que quería avisar es que no es completamente neutral y no se puede tomar como punto de referencia neutral. De hecho, hay montones de estudios falsos. Últimamente, en los últimos años, han salido bastantes estudios falsos que después han sido declarados cuando se descubren. La financiación de la ciencia es interesadísima por los estados, los gobiernos, las investigaciones, y después se ha usado la ciencia
para aplastar derechos fundamentales, no podemos olvidar. Por eso la ciencia hay que someterla también a crítica, pero por supuesto es el sistema mejor que tenemos, no cabe la menor duda de eso. Vale, yo quiero decir una nota a pie de página a lo que ha dicho Juan Antonio, porque como he dicho sobre la palabra creencia, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que los filósofos del lenguaje hablan de creencia en ese sentido amplio. Un apunte. Para los griegos había, digamos, la vía de la verdad y la vía de la opinión. Y eso ha quedado en el hablar nuestro normal. Entonces hablamos de creencia como la vía de la opinión y no como la vía de la verdad. Pero hoy día, en filosofía del lenguaje y en epistemología, hablamos de grados de creencia y no hablamos de como si dijéramos dos vías. Y la ley de la gravedad es algo que creemos en un altísimo grado, ¿vale? Entonces, pues digo que la palabra creencia es un falso aviso. Y con esto cierro porque no me toca hablar. Yo solamente es un pequeño apunte, porque yo no soy filósofa ni entro mucho en estas cuestiones, pero soy mujer. Y desde el punto de vista del feminismo desde hace muchos años, nuestro lema ha sido nosotros parimos, nosotros decidimos. Entonces, me parece que se está jugando siempre con el cuerpo de la mujer, con las decisiones de los hombres sobre las mujeres. Y me parece que cada uno tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, incluso iría más allá. Cada uno tiene derecho a decidir sobre su cuerpo hasta el final, hasta el suicidio. Entonces, el que otros legislen sobre lo que es mi cuerpo, a mí me parece muy fuerte, y que eso yo tengo derecho a decidir lo que hago con mi propio cuerpo, hasta que el ser no haya nacido. Cuando haya nacido es otro ser. Claro, ahí está el debate, Pero de todas maneras, otros están decidiendo sobre mi cuerpo, y eso sí que no lo acepto. Solamente en ese pequeño apunte. El otro día leí en un libro que a mí me habla más fuerte. Un poco me ha tocado, ¿no? Es que decía, la ciencia no da por qué, da cómo. Y en cierto modo es real. Me explico. La ciencia no entra a decir por qué ocurre una cosa, por qué ocurre otra. Explica cómo, explica el mecanismo físico, el mecanismo biológico por el cual ocurre. O un ejemplo, cuando un enfermo terminal de cáncer le pregunta al médico por qué me estoy muriendo, el médico le va a decir cómo se está muriendo, para tener una metástasis importante. Lo que pregunta el enfermo no es eso. Tiene una justificación que entra en el terreno privado y que corresponde solo a él. Y ahí es donde entra la religión también. La religión te da el por qué, cuál es la razón por la que te estás muriendo, porque el Señor te llega arriba. Y aunque las personas que sean ateas en realidad también buscan sus propias justificaciones, incluso gente que diga que pues ya me tocaba, porque tenía mucha edad. Siempre, en el fondo, el humano busca su justificación. Entonces, eso es lo que corresponde a lo privado. Es inevitable que valores de lo privado, como las leyes las hacen los individuos, es inevitable que de lo privado influya en lo público. Toda ley lleva implícita una justificación que la ha dado el que la ha propuesto. Es decir, la ley del aborto viene porque en lo privado hay un valor que dice que tal fecha a una persona a tantas semanas, ¿no? Entonces es inevitable, no tenemos que luchar. La lucha no es que lo privado se quede solo en lo privado y no pasa a lo público. La lucha, yo creo que el valor democrático y el valor licita es que en ese paso de lo privado a lo público, que es lo más natural del mundo, todas las leyes llevan implícito algo privado, no se anquilose. Es decir, vale, tú puedes proponer y tú puedes pasar, pero no puedes dejarlo ahí sin someterlo a debate, sin someterlo a crítica y sin que yo mañana venga con otro valor y lo pueda sustituir en ese paso. Yo solo responderá, claro, que la ciencia tiene mucha ideología y desde luego seremos estúpidos si no lo tenemos en cuenta. Ahora, hay una cuestión, es que la ciencia tiene mecanismos autocorrectivos. Ahí está lo que pinta aún, el desempoísmo, pero digamos que en la realidad esto duda es como es. Por mucho que se empeñara Stalin, pues si las especies evolucionan o no evolucionan, no lo hacen muy difícil. Por mucho aparato de terror, por mucha ideología, por muchos millones que tú pongas una falsedad, por muchos científicos que compres, el mundo va a seguir siendo como es. Y la ciencia con sus mecanismos autocorrectivos, más tarde o más temprano,
Sí, pero la gente que padece la ciencia, por ejemplo, los que tomaron la talidomida, por ejemplo, que ayudaba a los nacimientos, y nació montones de gente tarada, hijos incompletos. Hay un momento hasta que se revisa la ciencia que se parece, y se parece con el mismo sufrimiento que con el fundamentalismo, con las religiones y con la creencia. Lo que por supuesto, la ciencia es lo mejor que tenemos, bueno, así lo que la democracia, pero hay que someterla a crítica. No podemos creer a pie juntillas en ello, eso simplemente. Son menos 10, me parece. Yo también quiero decir una cosa, cuando me toque, cuando Antonio ha pedido, creo que 310, Antonio también, ahí ha hecho sí, y también lo digo simplemente, hacemos un cesado, todo el mundo que quiera hablar que lo diga ahora y terminamos a las 8, o terminamos a las 8:30. Lo que queramos. Vale, pues entonces, cuando termine esta palabra, terminamos el debate. Yo le quería decir que la ciencia tiene que ser ética, pero no siempre es ética. Y desgraciadamente muchos avances en neurobiología se han conseguido por los estudios de los nazis. Desgraciadamente ha sido los neurobiólogos. Y eso no quiere decir que lo tengamos que agradecer. Por eso ahora se está legislando con la Declaración de Helsinki cómo se debe qué existen los comités de ética de la investigación para que la investigación no solamente sea con el método científico, sino que también sea ética. Y hace poco tiempo salió de que hace unos años se había hecho un experimento en Alemania Oriental que estaba claro que atentaba contra la ética, ¿no? Que un experimento puede ser muy científico y dar muy buenos resultados, pero no ser nada de ético, y se han hecho muchos ensayos clínicos en los países del tercer mundo que están en contra. Eso no quiere decir que los resultados no nos hayan beneficiado a mucha gente, desgraciadamente a costa del precio de la vida de toda esta gente. El tema, yo recuerdo una frase acuñada por Sócrates Gómez, un sujeto viejo, que decía lo fundamental es la bondad de la idea. Ahí introduce, al lado de la ciencia, introduce fundamentalmente la ética. Y como bien se ha dicho, el método científico, tanto en el método científico como en una tertulia, como en un debate filosófico, ha de partirse de la honradez dialéctica en ese sentido. Esa honradez, esa falta de ética, nos la vamos a encontrar hablando en la familia, en la calle y en cualquier ámbito. Entonces, efectivamente no se puede prescindir, como bien se ha terminado diciendo aquí, del ayuntamiento, del proceso de racionalidad con el proceso ético. Sí, yo retomar un poco la idea bueno, es que me estoy llevando por algunas intervenciones la impresión, que es una impresión, de que a veces se está colocando en el mismo plano las opiniones o creencias científicas y las religiosas, que eso la verdad es que me asusta un poco. Y eso me lleva a la relevancia de definir del debate ciencia versus pseudociencia para el tema laicista, porque, como ya decía Juan Antonio, pues cuando la ciencia, cuando el conocimiento se lleva a lo público, cuando se va a las escuelas, a las universidades, pues tenemos que saber y delimitar que eso es un conocimiento científico y que es un conocimiento racional, y no es una pura creencia religiosa o personal o privada. Y insistir también en el tema de que la ciencia pues tiene los propios mecanismos que le permiten corregir esas malas prácticas, aparte del papel que juega la ética, que se quieren pasar como científicas y luego se ve que realmente no son científicas.
Luego, respecto al tema de la definición de ciencia y conocimiento, también es muy interesante, pero eso ya sería otro debate, porque, por ejemplo, con el debate que surgió anteriormente respecto a la acupuntura, pues es que a lo mejor la acupuntura no es una ciencia, sino que la acupuntura a nivel de conocimiento no tiene que ser una ciencia, sino que tiene que sería una técnica. Ahora que discutamos si esa técnica es válida o no válida, si hay suficientes muestras de que funcione, que debe ser subvencionada por lo público, no sería un debate, pero que a veces estamos mezclando una serie de conceptos o de niveles de discusión que nos llevan a la necesidad de que realmente tenemos que plantearnos el tema de la ciencia. A ver, telegráficamente, yo creo que es mejor hablar de convicciones como genérico, ¿no? Porque todos tenemos una serie de convicciones que tienen distinta base y fundamento. Y el de la ciencia, por lo comprobado, no es igual que la creencia, o lo creo, por supuesto, ¿no? Porque yo creo que es importante hacer esa distinción. Tenemos convicciones distintas. ¿Religión y ciencia son compatibles? No. Pasa que las personas tenemos muchas necesidades, instancias y pulsiones. Y un científico, bueno, eso hay encuestas, de que depende del nivel de los científicos, conforme subes, pues hay cada vez un porcentaje mayor de ateos. Pero, evidentemente, si uno es creyente y científico, es creyente no en función de la ciencia, en otro nivel. Uno puede acojonarse ante la muerte y tal y prefiere tener un consuelo o lo que sea, pero no como científico. Igual que el tema alma-cerebro, el problema cerebro-mente. Bueno, pues si es delimitable, cuando no se sabía de por qué somos diferentes, tenemos capacidades, nos inventamos, nos inventó un alma, porque por algo éramos diferentes al resto de animales, porque éramos superiores. Como decía Nietzsche, siempre hemos pretendido descender de los superiores en vez de reconocernos que venimos de lo inferior. Pero la neurofisiología se está avanzando y se puede explicar por qué mecanismos los sistemas nerviosos, que además no hay un salto definitivo entre los otros, hay una evolución y se pueden explicar nuestras actividades mediante el funcionamiento del sistema nervioso. Digo, un científico puede ser creyente, pero no lo es en cuanto a científico. ¿Vale? Y segundo, la ciencia es como la religión, no, es decir, es neutral. No es neutral y cada vez menos, o sea, pretende su estatuto de ser neutral, pero es evidente que está en la política hoy, lo estamos viendo, ¿no? Que se selecciona qué se investiga y qué no se investiga, etc. Y en ese sentido habría que remitirse a un viejo filósofo, Aristóteles, cuando dijo: la ciencia superior es la política. ¿Por qué? Porque la que ordena en función del bien común el resto de ciencias. Entonces, ¿dice en algún momento que la ciencia y la religión son idénticas? No, acabo de decir que son incompatibles y no son conciliables en el terreno del conocimiento. Yo he dicho que la ciencia puede hacer tanto daño cuando se la usa erradamente como la religión. Ya, lo que pasa es que puede ser guiada, utilizada, efectivamente, ¿no? Y además estamos ante eso, ¿no? En el que el tema de la investigación de las universidades se está haciendo en función de los intereses de las empresas. Y eso es una decisión política. Yo solo añadir una pequeña cosa sobre lo que ha dicho Felipe antes, sobre que la ciencia estudia los cómo y no los por qué, a lo mejor otra cosa terminológica como antes lo de la creencia. Yo entiendo porque lo por qué es la búsqueda de la causa de la cosa. La explicación sería eso, la ciencia, claro, que busca la causa de la cosa. La ciencia no se conforma con describir, que es lo que yo diría como los cómo. No se conforma con describir, sino que busca explicar todo lo posible. Alcance. Yo me quería decir que sí, yo sé que la ciencia busca causas, pero no me refería al porqué como la causa, sino al porqué como la justificación. Porque la ciencia siempre es la que justifica. Sí, vamos, acabamos cuando queráis. Yo me había pedido la palabra, que os lo he dicho, ¿eh? Si queréis seguimos dando palabras, pero ahora mirad. Dos cosillas, sobre todo por ir cerrando, cosas que me parecen importantes subrayar. Por ejemplo, la cuestión de los niveles que yo he marcado aquí para que debatiéramos, y luego, bueno, Antonio ha dicho una cosa muy importante: si en la Facultad de Ciencias nos encontramos no sé cuántos, tenemos como la hiciste, no sé qué. Él y yo sabemos, y muchos de los que estáis aquí, que al final tenemos que pelear con dos espadas,
pero que peleemos a veces con dos espadas no quiere decir que sean la misma lucha, ¿eh? Porque yo creo que en una situación de racionalidad, quiero decir, he dicho al principio, esta cuestión es altamente compleja, entonces es más fácil tratarla trocito a trocito. ¿Están ligadas? Claro que sí, pero sería más interesante decirle al colega creyente científico, oye, tú tienes que estar de acuerdo conmigo en que el creacionismo no es un interlocutor del evolucionismo, y tú como científico deberías estar de acuerdo. Si nos colocamos en el nivel del laicismo, hemos abierto un frente que está fuera de ese debate, aunque yo estoy de acuerdo. Yo además creo que la ciencia es incompatible con la religión, pero solo lo diré entre amigos. ¿Sabes? Por ahí no lo voy a decir. Esa es una cosa. Y luego la otra cosa, lo de la ciencia, de la información que hemos dicho, obviamente, lo que sabemos del sistema nervioso, sí. Pero aquí hay una cosa que a mí me importa mucho, pero me importa porque yo creo que ese es un problema que tenemos los humanos, probablemente en este país de manera clara, y es que tenemos terror, no tenemos valor para tomar decisiones, para asumir responsabilidades. Y muchas veces se habla de la ciencia como si hubiera un procedimiento automático que nos fuera a resolver las preguntas grandes, y la cuestión es no. Tú tienes que estar informado, pero en último extremo, tú tienes que decir, esa muchacha de El Salvador tiene que abortar, y me deja usted de tonterías. Y eso no es un debate científico. ¿Me explico? Entonces hay una cuestión que está por encima de la ciencia, y es la responsabilidad personal, la autonomía. Y eso nosotros no podemos diluirlo. Ese es un viejo... Vamos, no quiero decir que nadie aquí lo haya mantenido, no quiero decir eso, ¿eh? Lo que quiero decir es que los niveles son importantes distinguirlos, porque la idea de que nos sentamos y calculamos ha sido un viejo desideratum de los filósofos, pero no funciona ni para encontrar novia ni para decidir sobre el aborto, ¿vale? Entonces, son las 8. ¿Alguien quiere decir algo así rapidito o seguimos hablando en la cena? Rápido, pero rápido, porque si no... Para que lo termine, pues... Y fuerte. ¿Alguien que está informando o queréis pensar si una afirmación es anticientífica, es antirracional? ¿Cómo? Si una afirmación es anticientífica, es antirracional, o sea, si es científica no tenemos que ser racional, estamos hablando, pero si es anticientífica en contra de lo que dice la ciencia, ya no es racional, ¿no? Depende de lo que entiendas. Segundo, por favor, no hablemos de Hitler y de los nazis, porque podemos, los nazis han hecho todo, ¿no? Entonces, hemos tenido de creer, matar por creer una cosa hasta matar por creer otra. Sobre lo que la ciencia hace daño, no lo has dicho, el uso que se hace de la ciencia, sí, pero eso ocurre cuando a la ciencia le añade ideología. El uso que se hace de la ciencia va cargado de ideología. La ciencia por sí sola no hace daño. Se demostró que los judíos eran una raza inferior y que había razas débiles. Y no solamente en Alemania, sino en Estados Unidos, y todavía quedan muchos estudios de eso, y en todo el mundo. Una cosa rápida y cerrada. ¿Por qué dices que aquí se defiende que la ciencia y la religión no son interlocutores, pero fuera no lo defenderías? Sí lo defendería porque soy una bocaza. Pero quiero decir que aquí lo digo sin pensar, mientras que en ciertos contextos, digamos que disimulo a veces. Lo que yo opino, los que me conocen saben que esto lo digo donde haga falta. Pero lo he dicho un poco en broma. Lo que quiero decir es que, digamos, la opinión políticamente correcta, es decir, bueno, la vida privada, las creencias del científico, no sé qué, yo siempre cuento una anécdota, no la voy a contar porque la verdad son todos cada vez lo del equipo. La vida privada es una cosa, las creencias, no sé qué, Einstein creía en Dios o no creía, o yo qué sé. Lo que yo opino es que eso es una contradicción en los términos. Es decir, son tener concepciones del mundo que son incompatibles y entonces te conviertes en un ser irracional. Eso es lo que creo. Lo que digo es que si no me empujáis, por favor, no se lo voy a decir a la arzobispo.
Ese sí.